Hola de nuevo, nos da mucho gusto que estés con nosotros en esta nueva presentación del nuevo tema, lo que Dios busca, en este análisis bíblico. La semana pasada, la sesión pasada, tuvimos una tremendo inicio de la serie y estábamos a punto de entrar a un desarrollo muy impresionante en el tema de la adoración, lo que Dios busca. Parece que tiene un énfasis especial Dios en eso, no es común encontrarlo. Y estábamos con Ofir Peña y Angélica del Castillo, que nos acompañan de nueva cuenta en este programa. Bienvenidos. Gracias, pastor. Hola. Muy bien, pues estás a tiempo de copiar el enlace y enviarlo a muchas personas que tú quieres que se conecten. Estamos iniciando esta segunda sesión. Ya hubo una anterior. Si es la primera vez que te conectas de este tema, puedes tomar la sesión pasada, está en nuestro canal de YouTube, y luego poner esta para que se complemente. Y así, cualquier serie que tomamos tiene varias sesiones, las puedes tú buscar por el tema y empezar por la sesión 1. Y vamos a continuar entonces en Génesis 22, donde en el versículo 5 aparece la primera vez la mención de la palabra adoración. Y es increíble el caso donde aparece, que es donde Abraham está subiendo a un monte llamado Moría a ofrecer a su hijo Isaac. Recordemos este hijo que él esperó con Sara, su esposa, tanto tiempo, que lo tuvo a los 100 años él y 90 de Sara. Ahora es un muchacho, ya que el término que se usa en el versículo 5 dice yo y el muchacho. A veces se ha pensado, hay imágenes de Abraham con un niño pequeño de 7, 8 años, casi lo carga él al niño, pero cuando es un muchacho, tal vez es el muchacho el que carga a Abraham. Y no se puede obligar, a lo que me refiero es que no se puede obligar a un muchacho a ir a la cima de un monte a ofrecer un sacrificio porque ya no es un niño. En algún momento Isaac comprendió que él era el sacrificio, y ahí justo nos quedamos donde dice el verso 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Adelante, Ofir, que te quedaste trabado la sesión pasada. Es que cuando estaba diciendo la pastora acerca de que en la adoración asciendes, en la adoración subes a un monte, en la adoración y tu perspectiva. No es lo mismo ver las cosas de abajo hacia la cruz que de la cruz hacia abajo. No es lo mismo ver las cosas de abajo hacia arriba que del monte hacia abajo. La perspectiva cambia. De arriba las cosas grandes se ven más pequeñas. Y por eso muchas veces la gente que adora, que es lo que decías, ve algunos problemas que antes de adorar los veían como muy grandes. Adorando se ven en su correcta perspectiva, ¿no? Y yo opino y pienso, porque esa es una de mis pasiones personales, este asunto de los misterios de la revelación de Cristo, para lo cual la Escritura nos fue regalada, que este es quizá uno de los puntales de la revelación de Cristo. Uno, por la parte ya conocida de todos nosotros, la parte del Cordero que aparece en la escena, que sustituye al hijo de Abraham. Sí, y que en el detalle hace referencia a Cristo de manera directa, por el asunto de que está atorado por la cabeza en una zarza que tiene espinas, porque después, años después, el Cordero de Dios, Cristo, tendría que tener una corona de espinas en su cabeza. Entonces es Jesucristo. Bueno, aquí el pastor Ofir, para los que no están familiarizados con esto, está diciendo que hay pasajes en la Biblia en el que Jesús está escondido, si se pudiera llamar así, o que aunque no se menciona a Jesucristo, todo el panorama de la historia que se está contando refleja a Jesús, como lo dice él, el cordero que estaba trabado por los cuernos en un arbusto espinoso, iba a suplir, iba a ser sacrificado en vez de Isaac, donde estaba la salida que Angélica dice. Abraham sube a sacrificar a su hijo, pero hay un cordero que va a sustituir a su hijo. Eso solo es para explicar que mucha gente no entiende la expresión que usaste. Gracias, pastor. Bueno, esta parte es la más sencilla, pero en lo que la adoración revela es justamente la parte previa a la adoración. La parte previa a la adoración revela el misterio de la parte anterior a la muerte del cordero. Observen el detalle. A ver. 2 siervos tienen que acompañar al padre.
2 siervos acompañan al Hijo. En la cruz tiene que haber 2 que van a estar al lado de Jesucristo. Lo van a acompañar hasta cierto lugar, pero no lo van a acompañar al resto. Así que por 3 días, y no 4 y no 2, al tercer día, dice textualmente la Escritura, el Padre dijo: volveremos. Válgame Dios. Y lo resucita. Y lo resucita. Pero tienen que ser 2, porque Cristo iba a estar crucificado al lado de 2 malhechores que iban a acompañarle en una parte del proceso de la muerte. Y Abraham les dice: ustedes ya no pueden avanzar más de aquí. Aquí este es un asunto entre mi hijo y yo. Así que es un panorama exquisito de todo el dibujo precioso de la revelación del misterio. Y ese misterio es nada más y nada menos que Cristo en la Escritura. Sin adoración no habríamos podido entender que Cristo está ahí. Y quizá este es para nosotros muy por encima de comprobar que la Biblia es perfecta, que es armónica, que podemos confiar sólidamente en ella, como con este ¿Cómo ejemplo. la figura de Jesús podría estar perfectamente escondida en ese pasaje? Así es. También quizá para nosotros el rema inicial, por eso me emociona tanto, la adoración reveló que Cristo estaba ahí. Tu adoración va a revelar que Cristo está ahí, justo donde estás, en cualquier momento, por crítico que sea. Y una vez que sabes que Cristo está ahí, entonces dices: sí, voy a salir, volveremos. Tú dijiste en la sesión pasada que tal vez cuando adoremos, el adorar nos garantizará que podremos regresar de una situación crítica. Abraham sube para entregar su hijo, en el supuesto bajar sin su hijo, pero cuando adora con esa actitud de poner a Dios sobre el valor que tiene para él su hijo, que es enorme, es un hijo de promesas, un hijo deseado, en él está su descendencia asegurada. Él, al adorar a Dios en la cima, regresa con su hijo. Entonces tú decías que a veces hay situaciones en la vida complejas, pero si nosotros decidimos adorar y nos elevamos, como Angélica nos enseñó, con la actitud de adoración sobre la dificultad, probablemente el adorar agrade tanto a Dios que nos dé una salida, que en este caso fue el cordero, que estaba ahí trabado por los cuernos, para que no perdamos lo que realmente Dios no nos quiere quitar, solo quiere establecer que Él debe ser primero. Y de hecho el ejemplo que se puede sumar a este, que es igualmente increíble, es el de Sadrach, Mesach y Abednego, arrojados al horno. Ellos les veces. dicen que adoren a la estatua de Nabucodonosor. Ellos dicen: rehusan, jamás. Y dicen: Dios puede, si nos mata no hay bronca, prefiero morir adorando que vivir adorando a quien no debo. Prefiero morir adorando a Dios. Wow. Y en su adoración en el horno de fuego se revela Cristo otra vez. La adoración siempre revela que es el misterio revelado de la adoración. ¿Por qué dice subiremos y adoraremos? Yo creo que algo que había aprendido. Él va a sacrificar al hijo. Bueno. Pero él dice adoraremos, no dice subiré, lo sacrificaré. Bueno, la adoración siempre será entrega y es costosa. Y es que ahí es donde la gente está, necesita un poco más de iluminación. Las personas, como dijo Fira en otra sesión, si están animadas positivamente adoran, pero si no están animadas positivamente, la tristeza, dicen, no adoran. Pero aquí Abraham sube a adorar con una pesadumbre en su corazón. Sí, no nos dice cómo se sentía, pero pues era humano, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Y es que desde el inicio, en el versículo 1, cuando dice que probó Dios a Abraham, yo creo que la adoración siempre será una prueba para nosotros, a ver si la pasamos o no, porque hablamos mucho pero adoramos poco. Entonces creo que cuando estamos ahí y Dios nos está probando a ver si es cierto que me pones en primer lugar. Porque y entonces eso adorar es eso también, poner en primer lugar. Sí, porque el enfoque es Él, no nosotros. Lo estás poniendo sobre toda situación, como te sientas y como estén las circunstancias. Es sobre circunstancias. Aunque yo me sienta mal, lo que debo hacer es adorar. Sí, pero con el entendimiento, pues, porque no es mágico.
No es voy a sufrir y voy a adorar así. No, no, no. Es porque amas a Dios y lo conoces y sabes quién Él es. Entonces hay personas que tal vez no han experimentado esto, porque una vez que adoras, lo quieres seguir haciendo, porque aunque no alcanzas a entender todo lo que pasa, como decía el pastor Ofir, sí conoces un poco más de Él. Empiezas a conocerle más, a descubrir su corazón y a entender esto, ¿verdad? Se oye raro, a entender que aunque no entienda, todo estará bien. Es una expresión semejante a la de Job, que lo pierde todo. Bueno, pierde sus hijos, sus riquezas, su salud, y dice: el Señor dio, el Señor quitó. Si el nombre del Dios bendito, y adoró. La Biblia dice: y adoró. ¿Cómo adora si lo acaba de perder todo? Pues yo digo que la adoración lo libró de amargarse. Sí. Bueno, lo adoró porque la adoración es independientemente de mi emoción, como lo estamos viendo en el pasaje. La emoción de Abraham no está al top de decir: ¡ay, sí, qué padre, lo voy a entregar! Sino, eso sería la alabanza efusiva. Pero ahí no hay momento de alabar, ahí hay momento de adorar, ¿no? Con sacrificio. De manera que un elemento importante de la adoración es el sacrificio. Se adora entregando algo valioso. Tú puedes perder todo lo que tú sustentes mientras no pierdas al que te sustenta. Porque Job perdió todo lo que él sustentaba: sus negocios, sus hijos, su salud. Pero nunca se desconectó del que lo sustentaba a él. Porque eso nos ayuda a lidiar con la pérdida, pero también nos ayuda cuando Dios nos pide algo. Sacrificar es adorar. En la Biblia básicamente tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con entregar algo muy valioso. Y un sacrificio es considerado sacrificio solo si tiene 3 características: si cuesta, si duele y si es inolvidable. Si no, no lo es. Y aquí sí hay estas características. Ahí están las características. Ahí están todas estas. Sí. También con aquella mujer llamada María, hermana de Lázaro, en Juan 12, que tiene un perfume de nardo puro de mucho precio y lo vierte todo, o sea, sobre Jesús. Ella no quería perfumar a Jesús, le quería entregar todo el perfume, porque bastaban unas gotas de ese perfume para perfumarlo, tal vez unos mililitros, y le vació todo el perfume. Entonces habla de que es algo inolvidable. Es inolvidable, te debe doler y te debe costar, para que sea considerado un sacrificio. Si no, puede ser un esfuerzo, puede ser una ayuda, puede ser una limosna. Pero cuando tú dices: no, es que me estoy sacrificando, y no te duele, no te cuesta, y se te puede olvidar rápido, realmente no te estás sacrificando. Entonces Abraham sí tenía el entendimiento de qué era adorar. Sí, y no lo estaba enseñando. Yo creo que él no se daba cuenta, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo. Como decía el pastor Ofir en la otra plática, que era algo profético, que siempre está ligado a lo profético, definitivamente. Y por donde le veas tiene cosas para aprender. Por decir, cuando dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, ¿verdad? Nos decía el pastor Ofir que era una situación de relación, solamente un asunto de el padre y el hijo, ¿sí? Y eso también me lleva a que los verdaderos adoradores tienen que ser hijos. Los siervos están acá abajo esperando, y también los asnos. ¡Pum! ¡Pum! Directo. Les dijiste siervos, ¿Cómo les digo? Nada más puedes subir el hijo. Más vale que seas hijo de Dios. Como es Angélica la que lo dijo, bueno, pues se le oye bien a ella, ¿verdad? Tiene inmunidad. Algunos asnos, algunos siervos, solo los hijos suben a adorar. Lo que también yo alcanzo a percibir aquí es la lección sobre Isaac. Sí. O sea, Isaac, como ya era un muchacho y no era un niño, él observó a su padre decir: vamos a subir, vamos a adorar y vamos a volver. Vamos, plural, a volver. En algún entendimiento, Abraham sabía que Dios podía actuar para librar a Isaac de morir. Dice otra porción en la Biblia que Abraham creía que Dios era poderoso para levantar de los muertos a Isaac. O sea, tal vez el pensamiento de Abraham fue: yo lo entrego como Dios lo pide, pero Dios me lo regresa, o algo así, ¿no? Pero le dice a los siervos: volveremos. Ahora, a veces los papás decimos cosas
muy especiales, pero no suceden. Pero Isaac recordó toda la vida que su papá dijo: subiremos, adoraremos y volveremos, y así fue. Al adorar y que nuestros hijos nos ven adorar, son impactados. Sí, o sea, la adoración definitivamente nos cambia. Yo pienso que Isaac había visto a su padre adorar y ser transformado, porque, bueno, ese es otro principio, ¿verdad? Que nos convertimos en lo que adoramos, pero yo veo aquí que este muchacho confiaba en su padre y sabía que cuando él buscaba a Dios, cosas sucedían, porque confió en su palabra. Bueno, usted dijo algo que me parece brutal en el sentido de el peso que tiene. Si un hijo no te ve adorar, todo su destino podría salir afectado. Y su confianza, su seguridad del futuro, su seguridad de que… Yo siempre he dicho que cuando un hijo que sabe lo que su papá atravesó entre semana, cómo lo vivió, si le fue bien, si le fue mal, si tuvo buenas ventas, no lo sé. Y ve al padre pararse temprano, venir a la iglesia y lo ve con las manos levantadas y lo ve adorando, un sentido de todo va a estar bien, crece en él ligado a la adoración. Sí. Que es uno de los errores que cometemos aprovechando el viaje y solo para aderezar este tema de los asnos y los siervos, que muchos papás le dicen a los hijos: váyanse, ahí los alcanzo después de la alabanza y la adoración. O que no llegan a tiempo a adorar. Ahí llegamos cuando ya esté terminando la alabanza. Hijo, eso es común. ¿Qué onda? Muy común. Entonces, si tus hijos no te ven adorando, su sentido de confianza, de fe, de destino, de propósito, de victoria no se va a desarrollar tan fuerte. Para que un muchacho, no había pensado, honestamente no lo había visto así, para que un muchacho que ya puede usar su fuerza para decir: no, papá, yo no voy, vete a adorar, tú llévate lo que quieras, ¿no? Es más, llévate a los siervos si quieres primero, llévate a los dos juntos. Pero para que él haya aceptado voluntariamente, porque no tuvo que haberlo por la fuerza, él tuvo que voluntariamente ponerse a pechito, decimos, en el altar. Eso significa que un sentido de confianza tan profunda y sólida que solo la adoración puede producir. Que sabía que Dios era primero y que si Dios lo había pedido, es sin discusión. De hecho está en el pasaje, en el verso 6 y 7 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Pues se entiende, era bastante leña, era pesada, la iba a cargar Isaac, estaba más joven. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Está la leña, está el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos, no se separan. Y en el verso 7 Isaac, pues ya con entendimiento, no es un niñito, Isaac habló a su padre Abraham y le dijo: padre. Y él respondió, muy poético, Reina Valera: heme aquí, mi hijo. Padre, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego, la leña, digo, también tiene el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, no era tonto. O sea, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Entonces Abraham respondió: Dios se proveerá el cordero para el holocausto. E iban ambos juntos. Segunda vez que dice lo mismo. Y luego el verso 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó, levantó con piedras Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Él era el sacrificio. Y como tú dices, si el muchacho tiene 14, 16 años, y no sé si te ha pasado ahorita que los chicos adolescentes están más grandes que los papás, ¿verdad? El papá, o sea, Isaac tuvo que dejarse atar. Es más, subirse a la leña y decirle: átame, a ver, no amarraste bien, amárralo bien aquí. Y él cooperó. ¿Él sabía el componente del sacrificio? Sí. ¿Qué faltaba? ¿Qué se iba a sacrificar? Eso habla de que había visto a su padre. Claro, lo habían hecho varias veces. Claro. Sabía que necesitaban para hacerlo. Un cordero. Y dijo: bueno, no sé cómo va a estar la cosa, ¿verdad? Pero él sabía que faltaba. Por eso, y se me hace impresionante lo que mencionaste, que lo repite 2 veces, ambos juntos.
porque como que le mete ahí limón a la herida, Además, porque van juntos, más unidos que nunca. Isaac es el que tiene que cargar la leña, porque Cristo es el que va a cargar El madero. el madero. Eso te faltó, ese era otro elemento. Sí, pero aquí ya usted lo aflojó ahorita y yo nada más lo estoy captando. Pero luego tienes el fuego, tienes el cuchillo, la palabra, la presencia de Dios. Dios ahí. Ay, híjole, es una locura este pasaje. Es que es una obediencia. Yo recuerdo hace muchos años que en un congreso de mujeres, mientras estaba compartiendo algo de este pasaje, me acuerdo que tuve como una visión, no sé si fue visión o qué, o me lo imaginé. Yo veía el monte y yo veía o me imaginaba a Abraham con su hijo subiendo, y mientras iban subiendo, yo me imaginaba el cordero subiendo por el otro lado. Y el Señor me hablaba a mí y me decía que mientras yo fuera adorando en obediencia, del otro lado del monte, donde yo no puedo ver, Él está proveyendo lo que yo no veo. Y no hay manera de ver la respuesta hasta estar en la cúspide del monte. Muchos se quedan a la mitad. Quisiéramos ver la respuesta al inicio, al pie del monte. Al pie del monte no hay nada, ni a la mitad, ni casi llegando. Tenemos que llegar hasta la cima Y adorar. Ahí y cuando él levanta la mano para degollar al muchacho, una voz lo detiene. Él no ve el cordero, él lo va a degollar, porque el otro pasaje dice que él creía que Dios era poderoso para levantar a Isaac de los muertos. Él lo va a degollar, pero lo que Dios dice: ahora sé que tú me temes o me respetas, por cuanto no me rehusaste pues lo más valioso. Le voy a haber pedido 1000 holocaustos, le hubiera pedido, no sé, que conquistara 3 ciudades, pero le pide el único hijo, tu único. Y ahí está el otro principio que decía el pastor, que tiene que ser valioso y costoso. Para él era el hijo. Hay gente valioso que tiene otras cosas que tiene que entregar. Y a veces uno no sabe lo que ama en realidad. Uno dice que ama a Dios, porque bueno, si es cristiano, se congrega y venimos y cantamos en el momento que llamamos nosotros alabanza y adoración, que eso viene delante. ¿Es todos los cantos o siempre que cantamos alabamos y adoramos? ¿O qué es realmente lo que hacemos? Pero a veces decimos que amamos a Dios hasta que Dios nos pide algo. Y yo digo: yo todo lo que tengo te lo puedo dar, Señor, todo es tuyo, lo he recibido de ti, lo uso, no lo amo. Pero si Dios me lo pide y no lo puedo entregar, pues está en lo amo más equivocado que a Dios. Sí, lo tengo en ese lugar. Si Dios me pide algo que yo digo que no amo tanto porque amo más a Dios, pero cuando Dios me lo pide no lo puedo entregar, porque somos buenos para hablar, pero no para actuar. Decías tú que hablamos más y adoramos menos, adoramos poco. Abraham podía haber dicho: yo te amo, Dios, sobre todo, pero Dios le pidió a Isaac, y cuando él está dispuesto a entregar a Isaac, Dios mismo dice, él lo sabe porque lo sabe todo, pero quería que Abraham supiera que realmente Dios es sobre todo en su vida, y por eso le proveyó un cordero. Hasta que la mano, yo me imagino, imagínate los ojos de Isaac abajo. Ay, no. Y ver a su papá levantar el cuchillo. Qué imagen que se le va a quedar toda la vida. No está aquí a nadie para sabernos qué traumas había que ministrarle. Sí. O qué frase nos iba a sacar. ¿Ya viste a Anaya? Sí, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, nos iba a decir seguramente. Y cuando el cuchillo va para abajo, como cuando uno agarra aire para ejecutar algo que le es difícil, ahí oye la voz y le dice un ángel: detente, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que conozco que temes a Dios, porque no me has rehusado tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró a sus espaldas un carnero trabado en las palabras de Abraham, porque el muchacho oyó en la base del monte: subiremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Y luego: ¿dónde está el cordero, papá? Traemos la leña, traemos el fuego, el cuchillo. Y le dice a Abraham: Dios se proveerá el cordero. Digo, hay muchos papás que dicen muchas cosas y sus hijos están esperando a ver si Dios los respalda, pero aquí Dios respaldó a Abraham. Isaac dijo: no manches, mi papá tiene una vara alta
con el cielo, porque había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, verso 13, y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿Te imaginas cómo habrá sido eso? Pues Isaac estuvo Una adoración llorando. impresionante. Isaac bajó llorando todo el rato. No, cuando estaban ofreciendo ese sacrificio. Pues sí, era un carnero, no era su hijo. Exacto, y pensar, es lo que debemos de pensar, ¿no? Yo tendría que estar en esa cruz. Y el carnero es Jesús. Sí, el cordero. Pero decía la pastora algo que es muy cierto. Esta parte de la historia casi nunca la tocamos. Efectivamente sacrificaron al cordero. Claro. Y ahí estaba Isaac viendo al cordero con este pensamiento. Era mi lugar. Yo tenía que estar ahí. No, es brutal. Claro, ese es mi lugar. Al adorar, creo yo que con este pasaje, para avanzar en el tema, siempre nos lleva a contemplar a Jesús. Aunque realmente Jesús está amarlo escondido más. en esta historia de Génesis 22, la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra adoración, inevitablemente el que ya ha leído algunas veces la Biblia, el que está comenzando, pues no lo entendía bien, pero ahora entiende que el tema central de la Biblia es Jesús y que Jesús está como escondido para que cuando tú buscas en la palabra, no nomás lees, sino buscas, encuentras que ahí está Jesús como el cordero, como Angélica nos dice ahorita, Yofir, que sacrificaron al cordero, e Isaac pensaba mientras el cordero era consumido, ese debía ser yo, y eso está hablando de Jesús. La adoración, como dijo Ofir hace un momento, nos lleva a revelar a Jesús. Siempre que adoramos, vemos más en algún aspecto a Jesús. Sí, definitivamente hay una revelación mayor de la cruz y de su obra, de la obra redentora. A veces no alcanzamos a tener las palabras exactas de lo que es, pero nuestro espíritu lo percibe totalmente, que es la obra de la cruz. Entonces yo digo, solamente un hijo puede adorar, darse cuenta de lo que ha hecho Jesús. Hay una palabra que utilizan ahí que habla de esta disposición tan dramática, que es justo esta expresión heme aquí. No la decía cualquier persona. Porque la expresión heme aquí era una expresión que significaba estoy dispuesto a lo que sea. O sea, cuando le dice Padre mío, hijo mío, heme aquí. Ajá. El primero en usarla es Abraham. Y Isaac la aprende de Abraham. Porque Isaac se la dice a su padre y Abraham se la había dicho a Dios. Cuando Dios le va a pedir a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham dice estoy dispuesto a lo que sea. Si hubiéramos oído en el hebreo, no habríamos oído heme aquí, habríamos oído Abraham, y Abraham habría dicho estoy dispuesto a lo que sea, y así tal cual. Dios jamás le pide las cosas más locas a alguien que no está dispuesto a lo que sea. El hijo aprende ese espíritu de su padre, y lo que yo me bendice es que cuando estás dispuesto a lo que sea por Dios, Dios está dispuesto a lo que sea por ti también. Pero aquí ya tocaste un tema muy sensible. Los cristianos hoy no están dispuestos a lo que sea. Hay muy pocos M's aquí. Por eso sigue buscando el Padre. Bueno, lean la Biblia. ¿Cuántos M aquí hay? Hasta Isaías. Otro. Encontramos. ¿A quién enviaré? Otra vez buscando quién irá. Y él dijo, M aquí. Envía. No hay muchos M aquí en la Biblia. O sea, no está mal que los cristianos vengamos a congregarnos, adoremos a Dios en las expresiones de canto y alabanza con instrumento que tenemos en la congregación, pero está lejos de este nivel de adoración, heme aquí. Porque ahora sí, cuando les aprieta el zapato, cuando las cosas son difíciles para hacer la voluntad de Dios, muchos cristianos dicen, yo ya no camino con Dios. Ahora lo vimos en la pandemia, muchos se quedaron en su casa, y no estoy diciéndoles a todos que los miércoles ninguno está presente en Trigo y Miel, todas las reuniones son en transmisión online, en el análisis bíblico, sino estoy diciendo a los que los domingos y los viernes, por lo menos aquí en León, Trigo y Miel León, pero en tu congregación, si estás en otra ciudad, no asistes, porque entonces no estás dispuesto a todo, y tu adoración está como aprendiendo, estás haciendo tu kinder de alabanza y adoración, pero no adoras. Es que, como yo les mencioné en el inicio de este capítulo, y probó el Señor a Abraham, es una prueba, o sea, hasta dónde vamos a
estar dispuestos a todo. Y yo digo, estar en una congregación, hasta cierto punto es sencillo cantar y levantar las manos. Tiene su complejidad, pero no es lo más difícil. Sí, no, o sea, realmente el ambiente es muy propicio y adoramos. Realmente cuando hay una entrega así como esta, ahí está lo costoso. Ahora, yo también estoy consciente que a veces uno viene a las congregaciones y está la adoración y uno viene con tanta cosa que yo me he dado cuenta. Se descargan. No, pero en mi propia experiencia, a veces lo más complicado para mí a veces es levantar las manos por cómo me siento. A veces el congregarse para muchos, muy difícil. Por el contexto de lo que están viviendo, esposo, es un esfuerzo que no los deja, tal vez. Exactamente. El esfuerzo con que uno hace las cosas, Dios lo ve. A veces es estar de pie adorando. De hecho, a veces basta con ver la actitud de la persona, porque nosotros no podemos juzgar cuánto le costó a una persona llegar ese domingo a la iglesia. Exacto. Y a veces solo ver, sabes que está ahí con Dios. A lo mejor vemos como la viuda, ¿no? ¿Qué? He hecho 2 blancas. ¿Eso qué? He hecho todo. O Ana, que está literalmente tirada, solo llorando. Juzgar. Sí. No. Quizá cuando entendemos este asunto de la disposición, creo que si lo aterrizamos un poco al tema del adorador y la adoración, el músico no, lo más fuerte de un músico, su mayor virtud, no es lo que canta, es lo que oye. Quítale a un músico su oído. Se arruinó. Un músico necesita su oído. Por eso Beethoven fue genial. Sordo compuso la 5ª, la 9ª sinfonía. Lamentablemente no tenemos tantos. Beethoven, no es Beethoven. eso, sí, no, Sí. uno por siglo. Pero me refiero, es importante, cierto. el adorador tiene que saber oír para poder adorar. Oír a Dios. Y esa es la parte que tiene que ver con el heme aquí. No puedes decir un heme aquí a quien no puedes escuchar. Uy. Y entonces Y a quien no conoces, ¿verdad? Porque Es que estás tocando puros temas controversiales. ella empezó. El tema de los músicos. ¿Los músicos adoran o tocan? depende si son adoradores o músicos. Claro, hay músicos que adoran la música. Ay, se reúnen a adorar en su propio altar. Adoran la su música. virtud. Hay músicos que adoran la música. Uy, uy, uy. Pero esa es otra historia. Ya no nos va a dar tiempo. Es No, otro ya se acabó. siguiente, no, ya se Qué nos fue el mala tiempo. onda. Estamos tocando este tema tan amplio que nos llevará varias sesiones. Hemos invitado a Ofir que estén algunas iniciando el tema con él. Hemos tocado ahora el inicio de la primer mención en Génesis 22 de la palabra adoración y tomada de la frase de Jesús a la samaritana en Juan 4: el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que Dios busca, adoración. A quienes Dios busca, verdaderos adoradores. Tú al asistir a una congregación, cuando llegan los cantos llamados así alabanza y adoración, ¿cantas o adoras? Que no es lo mismo. En tu adoración estás entregando lo valioso, lo costoso, lo inolvidable, o no, nada más vienes y de memoria tarareas los cantos. No faltes a estas sesiones de análisis bíblico que serán transformadoras por comprender lo que Dios busca, la adoración, y a verdaderos adoradores en los cuales cada uno nos debemos de convertir. Gracias, Ofir. Gracias, pastor. Gracias, Angélica. Angelito de la De nada. guarda, mi dulce compañía. No me desampares. No adores. Ni de noche ni de día. Adora a Dios. Adora a Dios. Quisiera, solo con mi esposa, ven que tengo más confianza que con Anaya. Uy, mucha más. Anaya le jaló la barba, pero luego repela. Pero bueno, Angélica desde 33 años me ha soportado. Vamos a terminar con una oración. Primero Ofir, luego Angélica, para todos ustedes, para que oremos y apliquemos lo que hemos aprendido. No solamente que crezcamos en un conocimiento bíblico, sino en el entendimiento de
lo que Dios dice para poderlo vivir. Y les esperamos los próximos sesiones, los miércoles a las 8. Si usted puede estar conectado en línea ese miércoles y invitar a otras personas, pero si no, puede ver estas grabaciones en el canal de YouTube. Quédese con nosotros. Algunos se desconectan después de que acabe el análisis y ya no oran, y que como que les sirvió de poco la palabra. No la está cambiando porque dice: ay, lo importante era la palabra y no orar. Todo es importante. Por favor, Fir, una oración para despedirnos y vuelvo a Angélica. Padre, gracias por abrir tu corazón para nosotros y tu palabra para que podamos verte a ti. Señor, revélate como te revelaste ahí en aquel lugar de Moría. Revélate en cada situación, en cada persona, en cada circunstancia, en cada uno de los que te adoran, que te han encontrado, que te buscan con el corazón. Manifiéstate y hazles sentir la certeza y la seguridad de saber que estás junto a ellos y de que volverán, Señor, con alegría después de haber adorado, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos aclara tanto. Permítenos, Señor, en estos tiempos complicados ser los adoradores que tú estás buscando. Señor, queremos darte lo mejor de nosotros. Tú nos diste lo mejor, y en este tiempo queremos levantar no solamente nuestras manos, que es algo externo, queremos levantar nuestra vida misma a ti, que tú seas lo primero en nosotros, que tú seas siempre, siempre puesto en alto, y que adorándote a ti, Señor, muchos te conozcan. Creo que la adoración es una manera de evangelizar. Cuando levantamos nuestros ojos y apuntamos hacia el Salvador, los demás lo harán también. Queremos adorarte siempre. Yo sé, Señor, que las circunstancias a veces nos quieren robar esto, pero no, será todo lo contrario. Toda circunstancia será leña para adorar tu nombre. Amén. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. No se desconecte. Vamos a lo que sigue. Bye.